Continuamos con el módulo 1 de monitoreo de calidad del agua. Para finalizar este módulo, vamos a hablar de las variables microbiológicas usadas en la evaluación de la calidad del agua. Al igual que para las físico-químicas, veremos su relevancia, su uso en Colombia y factores clave del monitoreo y el análisis en laboratorio. Las variables microbiológicas que normalmente se monitorean están relacionadas con bacterias presentes en el sistema digestivo de los animales, por lo que suponen un indicador de contaminación residencial o ganadera. Muchas veces los altos valores suponen una ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales o el mal funcionamiento de las mismas. Su seguimiento es clave para la salud pública, ya que la presencia elevada de estos organismos suponen afectaciones a la salud. Estas variables tienen especial relevancia en Colombia debido a los problemas de tratamiento de las aguas residuales. Según el estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado realizado por la Superintendencia de Servicios y el Departamento Nacional de Planeación, en 2017 había en el país 682 sistemas de tratamiento de aguas residuales, que pueden ser plantas de tratamiento de aguas residuales o diferentes sistemas alternativos a las plantas. Estos sistemas se ubican en 541 municipios de Colombia, lo que supone el 48% de los municipios. Además de que la mitad de los municipios no tengan sistemas, hay que añadir los que sirven solo a una parte de la población y no tratan todas las aguas residuales del municipio, y por supuesto los sistemas que existen pero tienen fallas. En 2017 el caudal de aguas residuales tratado fue de 27.734 litros por segundo. Hagamos un pequeño cálculo. Suponiendo un consumo de 100 litros día por persona, que sabemos que es bajo, y considerando que el agua residual generada es un 80% del consumo, y teniendo en cuenta que en 2018 en Colombia éramos casi 50 millones de habitantes, esto nos da un caudal de aguas residuales domésticas generadas de 46.296 litros por segundo, es decir, casi el doble de lo que se trata y sin tener en cuenta las aguas residuales no domésticas. La situación se pone más difícil cuando tenemos en cuenta no el caudal tratado, sino la carga de contaminación removida, ya que muchos sistemas son primarios o no están funcionando correctamente. Todo esto supone que, seguramente a nivel nacional, el mayor problema de contaminación sea por patógenos. En el río Magdalena se superan valores de 100.000 número más probable por cada 100 mililitros de coliformes totales en muchos puntos de monitoreo, llegando incluso a 1 millón de número más probable en algunos puntos. Teniendo en cuenta que la normativa indica un valor máximo permisible de 2.000 número más probable por cada 100 mililitros, para aguas de consumo humano y uso doméstico, el problema de los patógenos es realmente importante porque impide muchos usos del agua. Al igual que las variables físico-químicas, las microbiológicas son ampliamente usadas en las redes a diferentes escalas desde hace décadas. Principalmente se analizan coliformes totales, Escherichia coli y en algunos casos coliformes termotolerantes. En este punto vamos a parar para analizar un tema relevante en el país en relación con los índices usados. El índice de calidad del agua, conocido como ICA y desarrollado por IDEAM, tiene diferentes variaciones. Existen los ICA de 5, 6 y 7 variables. El ICA de 5 variables ya es muy poco usado en el país, pero existen dudas sobre la aplicación del ICA de 6 o de 7 variables. En general, el más usado es el de 6 variables. En el Estudio Nacional del Agua se utiliza este de 6 variables porque en la red de referencia nacional no se analizan coliformes fecales o Escherichia coli debido a los tiempos requeridos para el análisis y el desplazamiento de las muestras, ya que en la red hay puntos de monitoreo donde las muestras se demoran en llegar al laboratorio del IDEAM hasta 5 días, lo que es mucho tiempo para el análisis microbiológico que se les recomienda realizar en 24 horas. Debido al problema de contaminación por patógenos en el país que hemos visto, es recomendable el uso del ICA de 7 variables donde se incluyen los coliformes fecales. En cualquier caso, el ICA de 6 y 7 variables analiza la calidad del agua en base a las variables oxígeno disuelto,
demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, conductividad eléctrica, pH y la relación nitrógeno total-fósforo total. La diferencia son los pesos de cada variable en la ponderación. El ICA de 7 variables, al incluir los coliformes fecales, disminuye ligeramente los pesos de las otras 6 variables. Por ejemplo, la demanda química en el ICA de 6 variables tiene un peso del 17%, mientras que en el ICA de 7 variables su ponderación disminuye a 14%, por lo que la incidencia de la de QO no es la misma en ambos cálculos. También es importante mencionar que en muchos casos se incluye Escherichia coli en el cálculo del ICA de 7 variables en vez de coliformes fecales, porque estos últimos muchas veces no se monitorean y las concentraciones de coliformes fecales y de Escherichia coli suelen ser similares, al menos del mismo orden de magnitud. Este tema se va a analizar más detalladamente en el ejercicio práctico de este módulo, así como en el foro. Continuando con el monitoreo de las variables microbiológicas, para la elección del sitio se debe tener en cuenta el objetivo del monitoreo, así como criterios básicos de accesibilidad y seguridad exactamente igual que los que hemos explicado en el caso de las variables físico-químicas. La frecuencia de monitoreo recomendada por IDEAM en los protocolos del agua sigue siendo de 4 veces al año con al menos un monitoreo en época seca. En general, se recomienda para el monitoreo, para la toma de muestra, se recomienda abrir el recipiente sumergido en el agua, llenarlo con agua de los 30 centímetros superiores y cerrarlo estando sumergido para evitar contaminación con la atmósfera, pero dejando un espacio del 10% del volumen del recipiente para el uso del oxígeno por las bacterias. Por supuesto, los envases deben estar esterilizados para evitar la contaminación cruzada. El análisis de estas variables debe ser realizado en el laboratorio en un periodo máximo de 24 horas después de la toma. Esto supone, en algunos casos, problemas logísticos en el país, ya que las distancias a veces no permiten que la muestra llegue en ese intervalo de tiempo. Por ello es importante identificar el laboratorio más cercano que realiza este análisis o el transporte y la logística necesarios para hacerlo llegar en los tiempos establecidos. Los controles de calidad se pueden realizar en las mismas condiciones que para las variables físico-químicas, es decir, y como se ha explicado en el anterior vídeo, mediante contramuestras, duplicados, intercalibración de analistas y laboratorios, acompañamiento en campo y análisis de los datos.